Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todas y a todos. Hoy es martes 29 de abril y el día de hoy vamos a hacer una práctica que ya se las canté y ya se las avisé desde antes, ¿no? Porque dije, ¿cuál vamos a hacer hoy? Dije, pues ya vamos a entrarle, ¿no? Vamos a ver realmente cuál es esta compasión, pero no la compasión clásica que se ve en los cursos de mindfulness, sino esta compasión tradicional dentro de la espiritualidad. Ujú. Y se acuerdan cuál es la estructura de esta práctica específica, en donde hablábamos que tenemos una estructura, en primer lugar, de preparación, ¿no? Preparamos el cuerpo, preparamos la mente y en esta práctica en particular tenemos, bueno, en estas prácticas ya tenemos que en la preparación podemos desarrollar, desarrollar amor incondicional hacia nosotros mismos, ¿sí? Que siempre es la base de todas las Brahma Viharas. Y después viene el desarrollo de amor incondicional hacia una persona que sufre. También puede hacerse eso. Y después viene el desarrollo de la compasión hacia un buen amigo, una buena amiga, hacia una persona neutral, hacia una persona difícil o un enemigo, y al final, perdón, hacia estas cuatro personas y luego lo expandimos hacia todo el mundo, pero es consciente de su sufrimiento, consciente de sufrimiento, consciente de su sufrimiento. Y aquí de eso se trata. ¿Se acuerdan? La compasión es el impulso de aliviar el sufrimiento del cual soy testigo. Lo que vamos a hacer en esta práctica es observar a cada una de esas personas, al amigo, a la persona neutral, al enemigo, a todas esas personas en momentos que sufren. Y aquí uno de los entrenamientos es no lo hagas tuyo, ¿sí? Empatía. Te das cuenta de que sufre, lo sientes, pero no es tuyo y dices, este sufrimiento no es mío, es de él, lo entiendo y lo regreso. Porque si te quedas con todos los sufrimientos que ves, ay, nanita, no todo lo que andamos cargando y luego todo lo que queremos curar que no es nuestro, ¿no? Por eso hay un libro ahí que dice, este sufrimiento no es mío. Y pues es esto, ¿no? Simplemente es darte cuenta que este sufrimiento no es mío. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando te animas a conectar y contactar con tu propia persona. ¿Ok? Pues vamos a darle que es mole de olla. A continuación, haremos la práctica de Karuna Bhavana, compasión. Te voy a pedir que ahí donde estás asientes bien los pies en el piso, que te separes un poco del respaldo, que coloques tus manos ya sea hacia los muslos o en tu regazo. Te voy a pedir que imagines que la columna vertebral y la cabeza son como el tronco y las ramas de un gran árbol que apuntan hacia el cielo. Ahora te voy a pedir que lleves la barbilla hacia la garganta, que la dejes caer un poco. Con suavidad y amabilidad, tomando conciencia de los hombros y dejando que caigan suavemente en la caja torácica y tomando conciencia de la lengua y su posición. Y te invito a descansarla en el paladar. Te invito a entrecerrar los ojos o simple y sencillamente a dirigir la mirada hacia algún punto sin enfocar nada en particular. Inhalando y exhalando, tomando conciencia de cada inhalación y de cada exhalación, sintiendo, inhalando y exhalando.
Te invito a cultivar aceptación incondicional, meta bhavana, hacia tu propia persona, a visualizarte a ti misma o a ti mismo y simplemente cultivar el deseo de bienestar hacia tu propia persona, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese, que esté bien, que sea feliz, que esté libre de todo sufrimiento y que progrese. Despidiendo tu imagen mental y trayendo al ojo de la atención la imagen de un buen amigo o de una buena amiga. Solamente elige uno y toma conciencia de su sufrimiento, de momentos en donde ha estado enfermo, ha estado enferma, de momentos de derrota, de momentos de complicaciones, de momentos de escasez, reconociendo el sufrimiento de este buen amigo, de esta buena amiga, posiblemente una ruptura amorosa, algo no salió como deseaba, de falta de dinero, de falta de comprensión, de falta de cariño. Y te voy a invitar a cultivar la compasión, el deseo de que esté libre del sufrimiento. Puede ser con algunas palabras o simplemente con la intención, que estés libre del sufrimiento, que estés libre de las causas del sufrimiento. Espero que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente.
que recibas lo que necesitas para encontrar alivio, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente, que recibas lo que necesitas para encontrar alivio, que estés libre del sufrimiento y de sus causas. Deseo que estés libre del sufrimiento y de sus causas. Despidiendo la imagen mental de este buen amigo, de esta buena amiga, y trayendo al ojo de la atención la imagen mental de una persona neutral, una persona que apenas si conoces, una persona que de alguna manera has encontrado algunas veces en tu vida, como la persona de una recepción, alguien que te cobra regularmente en algún lugar o que simplemente coinciden en algún camino o haciendo ejercicio, pero realmente no lo conoces. Visualizando una sola persona y aunque no lo conozcas, tomando conciencia de su sufrimiento. De alguna manera, en algún momento, ha estado enfermo o enferma, ha tenido carencia, ha tenido dolor emocional, ha tenido abandono, rechazo. Posiblemente le han roto el corazón. Quizás ha fracasado en algún proyecto. Simplemente visualizando el sufrimiento de esta persona neutral. Y te invito a cultivar el impulso de aliviar su sufrimiento, sin que te hagas cargo de él, no es tu responsabilidad. Simplemente cultivar la intención de que esta persona esté libre del sufrimiento y de sus causas, que esté libre del sufrimiento y de sus causas, que experimente paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente. Espero que recibas lo que necesitas para encontrar alivio, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente, que, que recibas lo que necesitas para encontrar alivio, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que estés libre de dolor y adversidad, que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente, que recibas lo que necesitas para encontrar alivio, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que estés libre del sufrimiento y de sus causas. Te invito a despedir la imagen de esta persona neutral y traer al ojo de la atención la imagen de la persona difícil, recordando que en estos casos
es bueno empezar con alguien no tan difícil, alguien con quien apenas has tenido una pequeña diferencia, no las grandes diferencias y problemas de tu vida. Vamos siempre de menos a más. Una vez que has elegido esta persona, te invito a visualizarla en momentos de sufrimiento, tomando conciencia de su sufrimiento. Esta persona ha experimentado emociones aflictivas, carencias, necesidades, ha sido abatida por la vida y por las experiencias en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los amigos, simplemente en el mundo. Posiblemente enfermado, ha perdido un amigo, un familiar, le ha faltado dinero, no ha tenido suficiente para alimentarse él y su familia. Posiblemente ha pasado mucho, tomando conciencia de su sufrimiento y cultivando la intención de compasión, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente, que recibas lo que necesitas para encontrar alivio, que tu sufrimiento se extinga con sabiduría, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente, que recibas lo que necesitas para encontrar alivio, que tu sufrimiento se extinga con sabiduría, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que experimentes paz y alivio, que las causas de tu dolor se disuelvan, que puedas sanar completamente, que recibas lo que necesitas para encontrar alivio, que tu sufrimiento se extinga con sabiduría, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que estés libre del sufrimiento y de sus causas. Despidiendo la imagen mental de esta persona difícil y trayendo al ojo de la atención al buen amigo, a la persona neutral, a la persona difícil, y hasta tu propia persona, reconociendo que hemos pasado por momentos de sufrimiento y cultivando la compasión, el deseo de aliviar el sufrimiento del cual eres testigo, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que estés libre del sufrimiento y de sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, y expandiendo un poco más, tomando conciencia del sufrimiento de las personas con las que vives o las personas que están en la misma cuadra en donde vives, dándote cuenta cómo han estado en momentos de sufrimiento, que estén libres del sufrimiento y de sus causas, que experimenten paz y alivio, que las causas de su dolor se disuelvan, que puedan sanar completamente, que reciban lo que necesitan para encontrar alivio.
que su sufrimiento se extinga con sabiduría, que la compasión fluya sin obstáculos hacia todos ellos, que estén libres del sufrimiento y de sus causas, que estén libres del sufrimiento y de sus causas. Y abriendo un poco más esta intención hacia todos los seres de la ciudad donde vives, reconociendo esos momentos de dolor, de sufrimiento agregado y hasta de dolor físico, emocional, porque también cuenta. Que estén, que estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que experimenten paz y alivio. Que las causas de su dolor se disuelvan. Que puedan sanar completamente. Que reciban lo que necesitan para encontrar alivio. Que su sufrimiento se extinga con sabiduría. Que nadie sea excluido de la compasión y del alivio. Que estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que estén libres del sufrimiento y de sus causas. Y expandiendo un poco más hacia todo el país y más allá hacia todo el continente. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que la compasión fluya sin obstáculo hacia todos los seres. Que nadie sea excluido de la compasión y del alivio. Que estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que la luz de la compasión disipe toda oscuridad. Que estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que la compasión fluya sin obstáculos hacia todos los seres. Que nadie sea excluido de la compasión y del alivio. Estén libres del sufrimiento y de sus causas. Y expandiendo un poco más hacia todo el planeta. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que la compasión fluya sin obstáculo hacia todos los seres. Que nadie sea excluido de la compasión y del alivio. Que sean acompañados por la compasión. Deseo que el dolor y del cuerpo, de la mente, desaparezcan. Que encuentren el camino hacia la paz duradera. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Y expandiendo un poco más, expandiendo hasta donde quieras, hasta donde creas, llévalo hasta allá. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que la compasión fluya sin obstáculos hacia todos los seres. Que nadie sea excluido de la compasión y del alivio. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que la compasión fluya sin obstáculos hacia todos los seres. Que nadie sea excluido de la compasión y del alivio. Que reciban lo que necesitan para encontrar paz y bienestar. Que estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Tomando conciencia en cómo está el cuerpo, tomando conciencia en cómo está la mente, tomando conciencia de las emociones y las sensaciones,
Los invito a tomar 3 respiraciones suaves, profundas, a tu tiempo y sin prisa, y en alguna exhalación, abriendo los ojos, permaneciendo un momento en silencio, en contacto con la experiencia. ¿Cómo están? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Alguien quiere compartir la experiencia? Yo, Adelante, ¿quién dijo ya? yo, Guadalupe. fue una experiencia un poco difícil en la parte de visualizar a un amigo. Yo visualicé a una amiga que actualmente está en un proceso de cáncer, ya en etapa terminal, mi mejor amiga, y fue difícil porque desde una parte compasiva, pues sí es como, pues sí que ya no está sufriendo, ¿no? Y en este caso el sanar es pues que ya no sufra, ¿no? O sea, que se termine. Entonces, eh, sí me conecté mucho pensando en ella y me conmoví, por eso apagué la cámara porque no pude detener, empecé a llorar, este, pero con mucho amor hacia ella, ¿no? Justo con esta compasión. eh, y me movió mucho. Ya después, cuando fue hacia otras personas, sí, la persona neutra, pues ya fue una experiencia mucho más cómoda, porque sí fue compasiva, pero no estaba tan involucrada. Y ya el resto, pues ya lo pude llevar de una manera mucho más, eh, no tan conectada, ¿no? Pero sí, sí me movió mucho. Muchas gracias, ¿De qué, Guadalupe? Alex. Ujú. Y aquí esta era la parte que les decía en donde observar el sufrimiento humano, ¿no? Y en todas estas categorías, pues sí tiene un impacto en uno, ¿no? No somos de piedra, ¿no? Y aquí es en donde viene esta práctica de la empatía, ¿se acuerdan? Cuando la empatía es darte cuenta que sí hay ese sufrimiento, porque la empatía es notar el sufrimiento, pero cuando pasamos a la empatía es, este sufrimiento no es mío. Lo siento, lo entiendo y por esto mismo voy a cultivar compasión, que es la intención o la acción de aliviar el sufrimiento. Si nosotros nos quedamos con ese dolor, vamos a tener fatiga por compasión. Así es como se llama. Y parte de todo esto de familiarizarnos con esto es aprender a así sentirlo, porque es inevitable, pero no hacerlo tuyo y soltarlo. Entonces, que simplemente sea algo que pasa a través de ti, no que se queda en ti. ¿Sí? Pero es todo un entrenamiento y por eso estamos haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Y espero que tu amiga esté libre del sufrimiento y de sus causas, Guadalupe, que esté. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Eri, qué gusto verte. Es mi prima y está en Querétaro. Adelante, Idalia. Hola, buenas noches a todos. Pues ya de hecho llevo tiempo practicando la compasión, pero cada día se me hace más interesante porque finalmente pues me doy cuenta que el entrenamiento nos ayuda a desarrollar esta sensibilidad, ¿no? A salir de nuestro egoísmo, a ser más humanos, al darnos cuenta de que pues todos los que nos rodean, incluyendo a nosotros mismos, pasamos a veces por momentos difíciles, ¿no? Y que requerimos exactamente eso, sentirnos reconfortados, ¿verdad? Primero con el deseo y yo creo que después, en la medida que podamos, pues con alguna acción, ¿verdad? Que contribuya a aliviar ese sufrimiento, que ahorita, bueno, si me ayudas a recordarlo, creo que hay una división entre primero el deseo y después la acción, que no sé cómo se llama, cómo se le llama a la acción cuando tú ya puedes hacer algo por los demás, aunque sea en mínima parte, ¿verdad? Pero pero es importante, ¿no? Entonces,
pues me parece fundamental seguir practicando y practicando hasta lograr que de veras esta compasión se quede pues instalada en nosotros, ya no sea algo, como dices tú, o sea, si no lo siento, pues eh, piensa que lo sientes, ¿no? Entonces, ya no sea algo como que ajeno, sino que ya forme parte de nuestra persona, de nuestras vivencias. Gracias. Gracias, Dalia. Y sí, tiene su grado de dificultad, pero de eso se trata, ¿no? ¿Se acuerdan qué es esta parte del mindfulness? Recordar, cultivar y familiarizarse con, ¿no? Y entonces es recordar, ser compasivos con nosotros mismos y con otros, recordar que existe, que es un estado mental sublime. Ya lo vimos que, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Que hasta también en el catolicismo y otras religiones y grupos humanos, ahorita vamos a Orte, y otros grupos humanos también lo practican y y que tener claridad en qué es. Y por eso les decía, vamos a hablar de qué no es la compasión, ¿no? También, así como estuve diciendo qué no es el mindfulness, también vamos a hablar de qué no es la compasión para tener claridad, porque algunas veces nos confundimos y por eso mismo no la ejecutamos. Pero es como para darnos la oportunidad de tener acceso a ese estado mental, a esa cualidad mental que es muy buena y beneficiosa para nosotros y para otros. Y gracias, Idalia, y gracias por inspirarnos a que llevas tiempo practicándola y que sigamos tu camino. Muchísimas gracias. Adelante, Orte. Espérame, yo te abro el micrófono. Ahí está, dale. Bueno, esta práctica me llevó hasta, como la compañera anterior, hasta las lágrimas por las personas en quienes me enfoqué y por mí misma, ¿sí? Este, eh, eh, bueno, yo no digo que he hecho así todos los días y toda la tarea de practicarlo, pero sí lo he hecho con las frases, solo las 4 frases: que estés bien, que seas feliz, que no carezcas, ¿ok? Que carezcas de todo sufrimiento y que prosperes, ¿sí? Pero hoy, con toda esta, eh, voy a llamarle letanía, de todas las frases que tú dijiste, pues la verdad a mí me revolucionaron interior, y yo le doy gracias a Dios porque yo traigo un problema de salud un poquito que no saben qué es, que no lo encuentro, y me enfoqué pues en eso, y o sea, ¿cómo digo? Que fue por mí o para mí, ¿sí? Aparte también para otras personas. Y y yo quiero preguntar, todas esas frases que nazcan de mi corazón, de mi mente, no es un machote que debemos seguir, sino que es algo que salga de lo profundo del corazón y del pensamiento. Total. Esa era mi duda, solo eso. Esa es la Y intención, y si uno no tiene las suyas, se vale usar este machote y hacer las tuyas, ¿no? Porque para eso nos familiarizamos y las cultivamos, pero si tú tienes las tuyas y resuenan desde tu persona y resuenan desde tus creencias, porque como bien lo estoy diciendo, todo esto es desde la neutralidad, ¿no? Entonces, si tú tienes las tuyas, adelante, dale por ahí. ¿Sí? Y puedo, perdón, permíteme, y puedo tomar también de las que tú nos dices y de claro, lo que claro, yo siento que me puede ayudar, ¿no? A sentir bien. sí te va a ayudar, nada más recordando Gracias. cuál es la intención de cada una de las prácticas, ¿no? Y en esta práctica la intención es, la compasión es el impulso de aliviar el sufrimiento del cual eres testigo. Si empiezas a hacer otra cosa, ya estás Ya practicando. me perdí. Sí, es válido, pero
todas las frases y toda la intención es con el impulso de aliviar el sufrimiento del cual eres testigo y estás haciendo compasión. Ok, gracias, Alex. Hay que ahora sí. Gracias. Gracias a ti. No dejo de chillar. No, Estoy bien, está bien, no muy pasa nada, somos me seres humanos, es una... penetró hasta lo más profundo. Pero Gracias. está bien que llores si es que lo necesitas en ese momento, no te apures. Gracias, Alex. Ok, ¿alguien más o cerramos esta parte? Ya son las 9:08, qué rápido vuela el tiempo. Como que no me alcanza, no sé, tal vez a ustedes se les hace como una tortura de mucho tiempo y a mí se me va así volando. Pero bueno, voy a cerrar la parte del grupo de práctica.